Hi, today my partner and I, of course, we want to bring to you a topic that is not only a particular one, but also a controversial as well, and that is the problematics of consuming marijuana in academic context. If you do a common research on the internet, you can find that the students that consume marijuana have a poor performance compared to the students that doesn't consume any marijuana. Yet we question ourselves: is it really true that consuming marijuana affects the performance of every single student, or maybe we're in front of different cases of positive aspects related to the consumption of this substance? Hello, as my partner said, also we are going to talk about three mainly aspects. The first one, economic aspects. How much do people spend in marijuana? Students spend in marijuana too. The second aspect, prejudices around the topic. Have you ever felt that your family members and your near friends, close friends, has have prejudiced you around this? And also we're going to talk about lastly about the interpersonal problems or issues related to your consumption and how people perceive it. And then my partner later is going to talk about another aspects uh, to see the low. Also, we're going to ask them about what they know of the effects that have smoking weed and what do they consider about those effects that are produced by this peculiar drug, and when do you start to smoke, and what are the consequences this has brought in your life. And finally, how much marijuana do you consume? Listo. Bueno, ahora tengo una pregunta para usted. ¿Usted considera que consumir marihuana puede de alguna forma u otra mejorar sus habilidades académicas o es el caso contrario? Pues yo creo que eso depende demasiado del caso. Por ejemplo, desde lo que es mi enseñanza académica, yo soy estudiante de licenciatura en educación física y muchas veces me pasa que tengo que ir a las 7 de la mañana a clase porque tengo mucho sueño. Entonces yo llego, me doy un plon y me voy activo a la clase. Pero ¿qué pasa? Es muy distinto si yo llego y en vez de solo darme un plon y irme para clase, me quedo fumando 3, 4 varitos seguidos y me voy para clase. Evidentemente me va a enchonchar demasiado y haga lo que sea teórico o práctico, me va a ir como el culo. Entonces yo creo que de cierta manera se ayuda siempre y cuando se tenga cierta regulación con el estilo que se denomina pata de saca. Bueno, ya soy poeta, me gustaría saber qué tantas veces por semana llega a consumir esta sustancia. Pues la verdad, a nivel personal jamás he tenido un consumo como tan contado, pero últimamente sí puedo destacar de que intento tener un consumo mínimo antes de todas mis clases académicas. O sea, no digo que no evito consumir porque sí lo hago, pero de una manera mucho más regularizada. Ya después de las clases, después de algunos trabajos, estar un poco más libre, puede que el consumo suba o baje, dependiendo de la situación y de lo que haga. Bueno, ¿qué efectos ha traído el consumo de marihuana? Positivo o negativo. Ambas. Yo creo que el ámbito negativo me vuelve un poco social, tal vez uno a veces siente esa cosa de que te deja llegar a una hora de trabajo. Hay ese tipo de situaciones, pero yo creo que no mucho más que eso. En cuanto a lo positivo, la verdad siento que me ha ayudado demasiado, me ha ayudado a ser una persona un poco más concentrada. Tal vez a veces en ciertas épocas de mi vida ciertos excesos me hicieron llevar a ciertas decisiones malas, pero yo creo que eso, más allá de ser algo negativo, creo que termina siendo algo positivo para la persona misma. Tal vez no todos tengan el mismo caso, pero al menos a mí se me da así. ¿Qué tanta marihuana consumes? ¿O a la semana? Pues vamos a poner un caso, digamos yo tengo una bolsa de 10 en la casa, lo más seguro es que no me la fume entera, pero me fume la mitad. Pero si solo tengo los clones en la casa, esos clones me van a durar todo el día. Yo creo que es más situacional. ¿Qué tanto trae una bolsa de
más o menos 15 gramos. Si no, papi, no lo hago. Bueno, ahora me gustaría continuar con la siguiente pregunta en cuanto a la cuestión académica. Me gustaría saber si el consumo de cannabis como tal le ayuda de manera positiva a mejorar sus habilidades académicas o puede llegar a ser el caso contrario. Pues realmente en mi experiencia yo la he solido usar demasiado en cuanto a querer buscar una mayor concentración en otras cosas, ya que al estar bajo los efectos de la marihuana suelo enfocarme más fácil en las cosas y dejar de distraerme. Pero eso es positivo, o sea, en toda situación que usted consume marihuana, si en el momento que usted consume marihuana, sí o sí se va a activar y va a traer consecuencias positivas. Pues realmente yo siento que sí, ya que si lo vemos desde un lado psicológico, si uno hace repetidas veces una misma acción, llega al punto donde el efecto consumir marihuana hace que ya me haya mecanizado y cada vez que consumo me concentro más Y por último, me gustaría debatir qué tanto pues llegando a consumir tanto a podría decir 3 o 4 a la semana. Bueno, yo le voy a preguntar que si usted conoce los efectos que causa fumar marihuana y qué piensa usted sobre eso. Pues sí los conozco bien, sé lo que puede ocasionar tanta positiva como para la mente, ya que la marihuana es un más medicinal que muchas veces hasta se receta a ciertos pacientes o lo recreativo que puede hacer. ¿Hace cuánto fuma usted marihuana y qué consecuencias o efectos atrae a su vida? Pues yo consumo marihuana hace aproximadamente 2 años y pues, la verdad hasta el día de hoy como tal causas negativas no me ha generado ninguna, efectos y he sentido que pues a veces ya soy más relajado en otras cosas, ya no me dejo estresar tan fácil sobre las cosas. ¿Qué tanta marihuana consume usted al día o a la semana? Pues realmente si lo reduciéramos a cantidades, podría decir que en una semana me tomo una bolsa de Daniel, ¿verdad? Compañero, es para preguntarle unas cuestiones respecto al consumo de marihuana y la problemática que queremos analizar con la universidad. Entonces, la primera pregunta sería con respecto a las relaciones interpersonales. ¿Usted cree que alguna vez en su vida el consumir marihuana le ha afectado con sus relaciones interpersonales, con amigos, familiares, incluso parejas? Pues realmente de cierto modo ha llegado al punto si ha llegado a afectar la personal con personas que tienen un punto de vista distinto a la marihuana, entonces como que se genera una discordia que hace que ese lazo se rompa. Y eso está relacionado, yo creo, con el prejuicio que hay sobre el consumo de marihuana. ¿Usted cree que hay mucho prejuicio todavía en cuanto al contexto académico, y no solo el contexto académico, sino también el contexto familiar? Sí, claro, por ejemplo, uno de los casos más notorios por la cantidad de prejuicios que se le ha puesto a los consumidores. Creen que toda persona que consume es alguien vago o alguien que a la que siempre termina diciendo que no es pues siento que sí, de cierta manera se siente mucho la carga en algunos espacios. Y respecto a lo económico, ¿no le ha traído problemas de pronto del bolsillo, el consumo de marihuana, estar comprando? Pues ¿No le ha afectado, digamos, pues, en un punto en que usted diga, tengo que ponerlo en mis notas de que voy a gastar esto para consumir marihuana? Pues, realmente no, ya que yo suelo siempre como, digamos, diario, 5 pesos nada más, porque soy una persona que suele fumar tanto en un solo día o en un corrido, ya que yo suelo ser un poco social. Entonces, como que entre todos para comprar varios. Sí, no es como que se compre su ensalada para la casa y para Exacto, es como que como tal no quiero gastar esa cierta parte monetaria
¿Cuándo consume? Hace 2 años. 2 años. Muchas gracias. Bueno, Santiago, como cabeza o representante de la NACU, me gustaría saber su opinión en cuanto a la tráfico con respecto al consumo de marihuana, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que usted se encuentra en un ámbito educativo, en su parte académica, ¿usted considera que el consumo de marihuana trae consecuencias positivas o sería todo lo contrario? Yo considero que puede traer consecuencias positivas si se sabe manejar y se sabe emplear, porque digamos en mi caso me ayuda mucho para concentrarme a la hora de leer, estudiar, paz, calma los nervios a la hora de presentar una exposición, un examen, pero en exceso, en exceso, sin conciencia, genera entonces que digamos, la marihuana crea un exceso de pereza, de desaliento, de somnolencia. Ya por último me gustaría saber en cuanto a experiencia personal, ¿cuánta marihuana llega a consumir por semana? Digamos, en mi caso, sin que me afecte mi nivel académico o laboral, puedo consumir unos 5 porros al día. Bueno, yo le voy a preguntar sobre los efectos y ¿usted qué sabe de los efectos de la marihuana y qué piensa de ellos? Los efectos de la marihuana pues son variados, ¿cierto? Entre relajación, impulso de creatividad, también reciclando labios en los ojos. Hay varios efectos físicos, mentales y desde que digamos sustancias como la marihuana, el tabaco, la cafeína se consuman con cierta conciencia, haciendo ciertas pausas y desintoxicaciones, supongo que no va a generar ningún efecto nocivo ni ninguna dependencia. Otro efecto de pronto de la marihuana puede ser el de los ojos rojos, se produce por la receptividad, pero pues ya todos sabemos que de pronto esperando un plazo de unas 2-3 horas desaparece la resequedad de los ojos y de los labios. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuándo comenzaste a fumar marihuana y qué efectos ha traído sobre ti? Yo comencé a los 14 años, Gustavo ha comenzado mucho más tarde y efectos sí he notado, digamos que en ese sentido, y por eso hacemos la pedagogía del consumo consciente. Cuando estaba muy joven y consumía mucha marihuana en mi adolescencia, edad que no es muy propicia para hacer eso, sí notaba que la pereza y la somnolencia me daba de una manera muy crónica. Entonces aprendí con el tiempo a hacer desintoxicaciones y a consumir conscientemente la marihuana y si debía parar tantos días o tantas semanas, pues lo hacía para que el cuerpo tuviera su descanso. Gracias. Bueno, aquí con el compañero Santiago seguimos con otras preguntas. En cuanto a lo económico, ¿usted cree que el consumo de marihuana afecta mucho el bolsillo? De cierta manera, por eso las personas que digamos consumen marihuana buscan mucho lo del autocultivo, que es poder generar mi propia marihuana a través de mis autocultivos, ¿cierto? Ya sea mis parcelas o mis materas, pues en un apartamento. Porque la idea es no apoyar el narcotráfico, que es el que dictamina qué precios van a salir al mercado en cuanto a la marihuana, que se venden las otras. Porque pues hay otro tipo de marihuana que ya tiene licencia y esa sí la venden comerciantes que están pues, avalados por el gobierno y esa tarifa de precios es eso. Yo considero que acá la marihuana en Colombia es muy barata, pero siempre se debe apostar al autocultivo y a la despenalización. Y la otra pregunta sería con respecto a con sus, digamos, relaciones interpersonales. ¿Usted cree que el consumo de marihuana para usted en general conlleva, digamos, afectaciones en cuanto a las relaciones amigos, familiares, incluso pareja? No. Consumir marihuana de una manera consciente no afecta las relaciones pues, emocionales o sociales que uno tenga en la vida.
pero como lo decía anteriormente, de pronto el exceso desmedido del consumo de marihuana sí puede provocar que la persona entre en un estado de pereza y de querer aislarse de las personas, y eso ya empieza a afectar las relaciones y la vida que tiene social. Pero mientras se mantenga un consumo consciente, no se va a ver afectado nada. La última pregunta ya para cerrar esta entrevista. ¿Usted, digamos, siente que el prejuicio alrededor del consumo de marihuana sigue muy vigente en ese contexto acá? Sí, sobre todo en la ciudad de Armenia. Hay otras ciudades, de pronto como Medellín o Cali, que son un poco más abiertas a la cuestión del tema de la marihuana, pero acá en Armenia, en Bogotá, ciudades de pronto como Pasto, sí son un poco más cerradas al tema de la marihuana, todavía hay mucha discriminación y estigma, y por eso la ANACOM intenta mucho solventar esa parte, intentando ayudar a todos, a los animales, a los niños, a los ancianos, a los estudiantes, para que la gente vea que los marihuaneros son realmente personas buenas, que están en el activismo, y son todo lo contrario al estigma que se tiene por ahí de las personas que están quietas y no hacen nada. At the end of the day, we interviewed those students. Well, basically, it was because of me, because I see some of them as a friend of mine, and I was curious about the fact that marijuana can affect the performance of the students, because some of my friends tell me that when they smoke some marijuana, they usually concentrate a lot, that they perform a lot better. But I was curious of the fact that if that was true, so I was in this role of searching if that fact it was really true. And of course, I'm not going to lie to you. In the past, and sometimes I used to try it, because in the past I was a person that it was covered by all of this anxiety behind of my person in the past, because I was an anxious person. And trust me when I say that when I was an anxious person, I was an anxious person. It was really bad for me. But when I started to consume this particular drug, helped me to control that anxiety inside of my normal life, just to call it in a way. But at the end of the day, I'm aware of this, and this particular drug is just as it is a drug, because this affects your performance in the part of the academics, of course, because sometimes you believe that you actually are concentrating a lot, but at the end of the day you just can't, because maybe you will probably feel lazy a lot. Maybe you will feel, I don't know, maybe sleepy because of this drug. This drug can make you a lazy person, can make you a sleepy person. This drug is really bad for these reasons and so much more reasons that you can find in your normal life. So yeah, at the end of the day, and despite of all of those positive comments that I got from the interviews about the consume of the marijuana, I believe from my perspective that this drug is just can be good for your personal life. In reality, it's just, as I said before, it's just a drug. It's just like that, and you maybe you can believe that you
can't live with this drug in particular without no repercussions, but it's not just that simple. That can affect your mind, your brain. It can damage it permanently. So obviously it's not going to be really good for you. In addition to what my partner said, I'm going to give you some conclusions about the three general aspects that I asked in the last interviews. Uh, as you know, many of the students agreed that in monetary aspects, we can tell that is not a big problem. They didn't perceive this as a big problem. Most of the people in university, most of the consumers are social smokers, so they tend to meet each other in university and just hanging some time in smoking marijuana. In this case, they can tell that in this way you kind of don't spend too much money buying marijuana, because you could recollect some money and buy marijuana for everyone. So it's kind of a social relationship. Um, Later, after this, we can talk a little about the interpersonal issues around the topic. Most of the students agreed that if you don't control the use of the consuming of marijuana, it could bring some pretty big problems regarding to interpersonal relationships or even romantic relationships. And this is because when you don't use correctly, or if you don't control marijuana very well, you will tend to spend a lot of time in your house, maybe become a lazy person, and you won't be able to do many things, developing or be able to develop simple aspects of your life, uh, completing tasks or the responsibility around the university or emotional responsibility too. So most of the cases agreed with that in this topic. And the last one, talking about the prejudices around the topic. Most of the students feels that people outside and in the university prejudice a lot to consumers, and this is because the majority of the person or the people who make this stigma, they think they only think about the negative aspects of the topic. They don't think about maybe it is more like a social tool to for you to share with others, with other people that likes this substance. They only think about the negative aspects and think too much about the stigma around this subject. And in my opinion, I think it all depends on the context, and you could tell that there are many sides in this situation, and you might be a little critical about this, because in another case you could reinforce these stigmas and generate a negative consequence and negative aspects to the situation. We need to learn how to judge correctly people, not by the 6 months or what people say in general about this, but looking it closely and try to understand the context.
So that's part of our conclusions, and my partner Brian will finish this interview, this final project, saying his conclusions too. Thank you very much. Hello, good afternoon. As my parents said, I'm going to tell you about the causes and effects of consuming this substance. Regarding to what both consumers said and my opinion. First, it is noticeable that the majority of the interview people did not about sorry did not know about the cause and effect that use of marijuana can bring. In fact, they refused to believe there were mm, these negative aspects, but as we know, it is important to clarify that many professional studies had confirmed that consuming these substances did affect health in long terms. However, since my point of view, I think that nowadays consumer moreover students have this consequence while smoking weed, and this can help a lot to control the negative aspect of this drug. um, Thanks for watching this final project. We hope we could fulfill your expectations about the topic. Goodbye.